Hoy creemos que no somos un sujeto sometido, sino un proyecto libre que constantemente se replantea y se reinventa. Este tránsito del sujeto al proyecto va acompañado de la sensación de libertad. Pues bien, el propio proyecto se muestra como una figura de coacción, incluso como una forma eficiente de subjetivación y de sometimiento. El yo como proyecto, que cree haberse liberado de las coacciones externas y de las coerciones ajenas, se somete a coacciones internas y a coerciones propias, en forma de una coacción al rendimiento y la optimización. Sin duda, Byung-Chul Han es uno de mis autores preferidos. Y obviamente lo es, pero después de Zizek. Y por eso, el día de hoy, creo pertinente traer otra de sus obras, la cual sin duda profundiza un poco más en su pensamiento. Así que espero que estén teniendo muy buenos días, tardes o noches. Este es el podcast de las entelequias, donde quiero expandir más sobre las ideas de la autoexplotación y de la ilusión de libertad en los libros de Han. En la anterior obra que expliqué de Byung-Chul Han, él habla directamente de los síntomas de nuestro tipo de sociedad, pero esta obra psicopolítica habla de forma más extensa sobre el diagnóstico y las causas de ello. Nuestro primer capítulo empieza fuerte. Se llama La crisis de la libertad. Perdón, no quería iniciar tan de golpe, pero es interesante este punto. Tras lo que hemos hablado de Han, se puede tener ya la idea de cómo este autor critica la ilusión de libertad actual, que en realidad este ya es un tema discutido hasta el hartazgo por varios filósofos de la actualidad. La libertad ha sido hasta ahora un episodio, un acontecimiento, y que ahora ha llegado a su final. Es por ello mismo que la libertad es en este momento más una sensación que un hecho, una sensación que mantiene ese mismo disfraz para ocultar que en realidad es un tipo de coerción. Ahora, la liberación no es más que una sumisión. La libertad de poder hacer implica una mayor coerción que el deber. Y en pocas palabras, la actualidad contiene más opresión en su lema de liberación que en otros tiempos, cuando la opresión era un pan de cada día. Nuestra sociedad está en cierto modo obsesionada con el trabajo, pero también hasta cierto punto no tiene alternativa. Este mismo sistema neoliberal coarta las libertades irónicamente, pues en el caso de los vínculos humanos, no permite que estos empresarios de sí mismos, entre comillas, sean libres de tener amigos sin finalidad. La amistad ahora es más un trato entre socios que entre congéneres. Así como incluso las relaciones románticas, que parece que hasta han involucionado, obedecen más a una especie de trato económico, similar a cuando los matrimonios eran arreglados para salvar a las economías de las familias. Pero el poder del neoliberalismo no termina allí, pues sus prácticas explotan a todas las formas de libertad, como la emoción, el juego y la comunicación incluso. A este punto creo que ya podemos definir al ser libre como la posibilidad de realizarse mutuamente. Como diría Han, la libertad es un sinónimo de libertad lograda. Y esto lo hace precisamente refiriéndose a autores como Marx, para quien la libertad personal es únicamente lograda dentro de la comunidad, precisamente porque ésta nos da los elementos y medios necesarios para desarrollarnos. Ahora, el capital ha generado esa curiosa trampa de la libertad, una libertad individual que es atractiva por ser más sencilla y práctica. Posteriormente, Han hace una revisión más fatalista de la teoría marxista. Para Marx, resumiendo un poco, la historia se compone de las luchas entre las clases sociales a lo largo de la historia. Esto
principalmente por una seria contradicción que se da con el avance social y tecnológico contra las maneras más conservadoras de organizarnos socialmente. Esta contradicción más específicamente se da con las relaciones entre fuerza de trabajo, el modo de trabajo y los medios de producción, contra las relaciones de propiedad y de dominación. Así como antes se dio el choque entre fuerzas de trabajo contra las fuerzas de producción dominantes en la época feudal, es decir, con las nuevas herramientas y la revolución industrial contra la esclavitud de los señores feudales, es como se dio el cambio de feudalismo a capitalismo, y según Marx, una nueva revolución social se dará, pero entre capitalismo y comunismo. Según Hahn, el poder que ha alcanzado el capitalismo no ha hecho que se contradiga, sino más bien que se alimente. Ahora el capitalismo no crea al comunismo por el peso de sus contradicciones, sino que se ha actualizado en el neoliberalismo o capitalismo financiero. Ahora el proletariado ha sido convertido en una misma clase. La población en general ha sido homogeneizada de proletarios a una especie de empresarios, todos bajo la dominación total del capital. Hasta ahora la crítica de Byung-Chul Han es gigante. Explica asimismo un acercamiento a la imposibilidad de salir de un régimen de este tipo, pues ahora es toda la población que se esclaviza, y lo hace entre comillas por su propia cuenta. Sin duda, ante el análisis de Han ha habido una gran cantidad de críticas, que sobre todo se ha dirigido a sus ideas respecto a la ausencia de clases sociales. Y hoy en día, estas críticas van en diversos filósofos, como fue el caso de Zizek, la cual profundicé en el anterior podcast que pueden escuchar después de este. De este mismo modo, ahora nos enfrentamos a una dictadura de la transparencia. Una dictadura que promueve la desnudez de los sujetos a los que domina. Por desnudez me refiero a la muestra de todo lo que somos, como el descubrimiento y la exposición de nuestra vulnerabilidad. Es curioso, pero los episodios de una serie como Black Mirror ya no parecen tan exagerados como es de costumbre. A día de hoy todas las personas se ven transparentes en sus redes sociales. De ahí fenómenos tan comunes como las funas, linchamientos mediáticos digitales, casi parecidos a los 5 minutos de odio que describía Orwell en su novela 1984. Pero hay que ver esto último más como una consecuencia de la transparencia. Las redes sociales nos obligan de a poco a ser más mediáticos, a vendernos de maneras más eficientes, y esto es algo que no se queda únicamente en las personas comunes de pie. Hasta los personajes políticos se ven ampliamente marcados por esta tendencia a la exposición mediática, tanto que nos convertimos ya más en un tipo de democracia de espectadores, donde ahora elegimos al siguiente concursante a la política como si se tratara de un show de TV. Otro capítulo importante es el del poder inteligente, o en este caso el poder smart, como escribe en la obra original. El poder ahora es smart, justo como la mayoría de objetos actualmente. Ya saben, las pantallas smart, los refrigeradores smart, incluso la iluminación smart y ese tipo de cosas. Todo es smart ahora y el poder no se excluye de eso. En pocas palabras, así como varios dispositivos son inteligentes y se programan obedeciendo ciertos deseos del dueño en cuestión, el poder ahora controla de las mismas maneras personalizadas. No es más un fenómeno específico, sino que se comporta como uno mejor lo desee, entre comillas. Se vuelve en un poder a la medida, así como los trajes, pero, en definitiva, seguimos al control de ese mismo poder. Solo cambia el hecho de que la dictadura no es externa, es interna. Es una dictadura ligera que nos roza tanto como la ropa que llevamos puestos.
Ahora, sé que es un poco tarde, pero creo que ya viene siendo hora de que explique qué es en realidad la psicopolítica, o por lo menos de dónde viene. El término que arroja Han es en realidad construido en base a otro término anterior. El concepto original, o más bien el que le antecede, es la biopolítica, un término de Michel Foucault que se refiere a las medidas políticas que atentaban contra la vida, a las medidas políticas con las que el Estado controlaba la vida de las personas, en pocas palabras. Y esto hacía que estos mismos individuos fuesen muchísimo más controlables y manipulables. La psicopolítica es similar para Han, pero esta diferencia se da en que las medidas ya no son biológicas, ya no atentan como tal a la vida, como era en la biopolítica el control migratorio, el control natal, las esterilizaciones selectivas, hasta incluso los castigos físicos. En pocas palabras, el control era en contra de las integridades físicas de las personas, pero ahora contra las integridades psicológicas. Por eso es justo ahora que con un poder más seductor, las formas de control social son mucho más elaboradas. Y como dije, en este caso se guían en base a la ilusión de libertad, pues son medidas de control psicológico, psico. Esto es explicado junto con los demás conceptos que he llevado a lo largo del podcast. El poder inimaginable de la psicopolítica ahora recae en el Big Data, un concepto que elaboraré más adelante. El Big Data con el cual ahora se tiene acceso a la psique y por tanto al colectivo y al inconsciente del sujeto. En este camino, un concepto que me interesó demasiado es el de la curación como asesinato. Respecto a la idea, yo tengo ciertos conflictos que al mismo tiempo Byung-Chul Han tiene, por temor de que su obra se malentienda. El filósofo Friedrich Nietzsche tenía ideas bastante fuertes sobre la motivación humana y el desarrollo del mismo. Si bien estas no están mal, a veces pecan de ser demasiado extremistas. Para el progreso humano, Nietzsche considera que el sufrimiento y el dolor son clave. En pocas palabras, el sufrimiento excesivo da lugar al crecimiento. El dolor es así una manera de construcción, una forma de aprendizaje, lo cual sin duda es correcto, pero se encuentra con dilemas en cuanto a qué tan necesario y humano es reproducir este sistema en otros sujetos. Explicándolo un poquito mejor para que sea entendible el resultado de este capítulo es que el excesivo sufrimiento propio es el único motivo de crecimiento, pero en varias ocasiones podemos crecer sin topar este sufrimiento de frente. Y del mismo modo no podemos aplicar este sufrimiento de manera forzosa sobre otros, así nada más. Terminando con esta explicación, hace falta hablar un poco sobre los cambios que ha observado Byung-Chul Han. Él ha visto que este modelo de la filosofía de Nietzsche es evitado, y no solamente como una reacción lógica e instintiva, sino que esta idea es repudiada, incluso cancelada y convertida en tabú. La única aspiración de nuestra era es el éxito por el éxito, sin nada más, sin pensar lo que está en medio. Y en muchos padres he visto filosofías del éxito impartidas a sus hijos, donde prácticamente no importa a qué se dediquen, sino que en cualquier actividad sean lo mejor. Este fetiche por el éxito nos lleva a ser una sociedad más autoexplotada, a una sociedad de individuos, como diría Bauman. Otra autora de la que Byung-Chul Han toma influencias es Naomi Klein. Klein ha sido hasta ahora una dura exponente de los problemas del capitalismo y el capitalismo tardío, de sobre cómo este está en contra de las necesidades humanas, y cómo da paso de sistema económico a sistema político. El shock es para ello un concepto fundamental en sus obras, es como la liquidez para Bauman. En su tiempo Naomi hizo un texto único sobre el electroshock. Hizo una crítica a este elemento como sistema terapéutico, con lo cual se refirió después a este tipo de técnica como una idea o práctica similar, pero bajo el sistema económico capitalista.
Básicamente dice Klein que ahora se da un electroshock a quien se resiste de ser consumidor. Pero claro, uno un tanto más simbólico. Ahora, Byung-Chul Han considera que este tipo de prácticas con castigos ya no son tan comunes ahora, pues en el raro experimento de condicionamiento operante en el que se encuentra la humanidad, es uno que manipula nuestras conductas, pero a través de premios en lugar de castigos. No requerimos del shock si tenemos los likes. Las estimulaciones positivas ahora son de gran utilidad y sobre todo resultan más eficaces para manejar a las personas que cualquier otro castigo. Esto principalmente porque ante una sociedad autodominada, este tipo de libertad permite que escojamos el premio que deseemos. Como decía antes, el neoliberalismo se aprovecha de las libertades, entre ellas la libertad de las emociones, con lo cual surge un capitalismo de la emoción. Y este punto llega a ser triste hasta cierto modo. Hay que ser introspectivos con nuestra vida, todo el día consumiendo, en el caso de Facebook, viendo pequeños videos, memes y en menor cantidad publicaciones, mirando así por horas, teniendo en la vida pocas emociones de hecho, teniendo solo las mismas emociones que las reacciones que Facebook permite. La industria del cine, de la animación, hasta de los objetos de consumo más complejos como los teléfonos y la comida, se manejan con la emoción. La emoción es lo que vende, y con ello hay emociones que venden más que otras. Este tipo de tendencia es una hipersimplificación del marketing. Un producto ya no es una idea, no es tan complejo para llevar palabras y significados consigo. Ahora un producto es solo una emoción, una reacción, algo más instintivo que humano. Otro punto importante es la idea de la ludificación. Para Han, el capital neoliberal se aprovecha del juego. Usa el juego al mismo tiempo como un estímulo para mantener a sus empleadores al margen. Con anterioridad, el juego y el trabajo eran componentes distintos. Estaban bien delimitado el trabajo y en contraposición el juego, como una forma de catarsis ante el cansancio de las labores. Ahora el juego está constantemente inyectado sobre el trabajador. Al empleado se le dosifica de a poco cierta cantidad de juego para que éste ahora trabaje mucho más tiempo. Ese elemento convierte al trabajo en algo divertido, en algo adictivo y dramático, y de esta manera puede que parezca más bien algo positivo, una evolución necesaria del modo de trabajo tradicional. Pero el problema se da al momento en que reflexionamos más esto. El trabajo, cuando es divertido, hace desaparecer las condiciones con que este mismo se maneja, y por ende se convierte en un poder ligero, en una manipulación sutil que muestra una buena cara con tal de cargarse más a futuro. Es una estrategia limpia, casi perfecta, que se presenta como un privilegio. Sin embargo, al final los grilletes son grilletes, aunque estos sean de oro. Ahora, el capítulo más importante de la obra de Han es igualmente el capítulo más complejo, el Big Data. Primero hay que decir qué es y qué hace este famoso Big Data. Este término informático se refiere a la aglomeración de datos, en este caso aumentando los datos en volumen, velocidad y variedad, recibiendo esta gran cantidad de datos de diferentes fuentes. Creo que a veces no hace falta explicarlo más, pero por que escucha, sus datos son registrados constantemente por el teléfono que usa. Guarda las cosas que busca, las cosas que le gustan y las que no. Ahora, este conecta los registros entre aplicaciones también. Así que su teléfono, computadora o el dispositivo que sea que se conecte a internet sabe bastante sobre usted. Tiene un registro psicológico e incluso biométrico de quién es usted. Así es. Las huellas digitales y el rostro no sirven nada más como una forma de protección. Esta idea parece aterradora, puesto a que vendemos quiénes somos de manera gratuita a desconocidos. Esta práctica se usa en realidad para el diseño de publicidad.
Sí, así de simple. Toman sus registros de búsquedas y gustos para darle publicidad un poco más personalizada para usted. Y por ahora esto parece muy simple. Poco importante, pues es solo publicidad. Pero para una dictadura centrada en el placer, esta herramienta lo es todo. Si las personas ahora se controlan con premios, qué mejor que ellos mismos se den el premio. Nos vemos reducidos ante un paradigma así a ser solo números. Si entrevemos esto en una situación más filosófica, podemos ver esta excesiva filia por la cuantificación en la era moderna. El PIB, la inflación y las estadísticas en general son el nuevo dios de este extraño mundo. Nos remitimos a los números para tener una idea mucho más sencilla de la realidad. Después de todo, una ecuación es más sencilla de resolver que tomar en cuenta las perspectivas humanas de los problemas a los que nos enfrentamos. Así, la publicidad toma de la mano a la filia por la cuantificación, con lo cual no solo nos deshumanizamos ante las técnicas del Big Data, sino que nos vemos sucumbidos ante el tipo de publicidad que éste construya. Esto se ejemplifica mejor con un hecho real. Hace unos años se emitió un juicio contra Facebook por haber compartido de manera inapropiada los datos de 87 millones de usuarios a Cambridge Analytica. El problema en cuestión es que estos datos se comprometían a mostrar publicidad política, con lo que este tipo de tácticas podían y pudieron influenciar y definir perfectamente las decisiones electorales de ese momento, como la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos y el referéndum del Brexit en Reino Unido. Así que básicamente el problema es que estos datos psicológicos también se meten en la política. Esta forma de interconexión tiene una brecha muy delgada entre lo que se usa únicamente para el mercado y lo que se utiliza para la política. Es una brecha tan delgada que me atrevería a decir que no existe. Y bueno, el día de hoy el podcast fue un poco más corto. En general, Byung-Chul Han hace libros demasiado breves, pero que sin duda son de gran importancia por los diversos conceptos e ideas que incluyen ellos. El caso de hoy de la psicopolítica sin duda deja una gran cantidad de dudas e incertidumbres por el futuro de estas acciones y en qué devengan. Por mi parte, creo que ya no hay nada que decir sobre lo que ya haya mencionado, así que, por ahora, solo les diré que espero que tengan un buen día, una buena tarde o noche. Esto ha sido todo por mí. Este ha sido el podcast de las entelequias. En serio, muchas gracias por escucharme. Y ya nos veremos en otra ocasión.